Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro curso de la unidad curricular preanalítica y ustedes se preguntarán cuándo nosotros en los módulos hablamos de un módulo justamente que se llama selección de tubos en funciones difíciles. Bueno, en realidad no está, es un tema que se nos ocurrió agregar ahora, que viene de la mano de los dos anteriores de técnica de recolección sanguínea y anticoagulantes y nos pareció muy interesante agregarlo porque de alguna manera complementa a estos dos teóricos anteriores y justamente es necesario saber en punciones dificultosas, cuando yo tengo que llenar todos los tubos, qué tubo puedo descartar porque eventualmente los analitos del tubo descartado lo puedo realizar en otro. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces decidimos colocarlo acá como 5.1 para que, bueno, ya les digo, venga de la mano de estos dos anteriores. Acá les traigo un ejemplo. Vamos a imaginarnos que estamos frente a un paciente que trae esta orden donde piden hemograma, tiempo de protrombina, velocidad, glicemia, ionograma y BRL. Es decir, cuando, a ver, todo esto tenemos que hacer ante la identificación, lo que es la parte de preparación y demás. Eso yo ya lo vi para ir de lleno a lo que es lo medular de este teórico. Entonces, con lo cual ustedes se dan cuenta de que necesariamente tendríamos que sacar todos los tubos porque justamente la orden así yo lo detecto. Entonces, cuestiones interesantes que tenemos que saber desde el vamos. Hay dos tubos que son innegociables, es decir, que no puedo realizar la dosificación de esos analitos en otro. Estos dos tubos son el tubo de citrato, todo lo que yo hago acá de tiempo de coagulación o de dosificación de factores, en este caso el tiempo de protrombina, no lo puedo hacer en ningún otro tubo. Y me pasa lo mismo con el hemograma. El hemograma sí o sí lo debo realizar en ERTA por aquello que hablamos, ¿verdad? De que no me altere la morfología celular, o sea, es como de verdad el tubo para el recuento, el tubo ideal. Entonces, el hemograma no podría hacerlo en otro tubo que no sea el de ERTA. Entonces, tenemos dos tubos que de verdad no los podría eliminar. Entonces nosotros tenemos que empezar a jugar con el resto de los analitos para ver dónde los debo hacer y eventualmente dónde los podría hacer. Vamos a arrancar con lo que es la glicemia. Nosotros estudiamos este tubo de fluoruro que tiene una función particular de antiglucolítico, donde en caso de que uno tenga que eliminar este tubo, sabemos que nuestro caballito de batalla como rescate es el tubo seco o de obtención de suero, siempre y cuando teniendo la precaución de que este tubo se centrifugue antes de las 2 horas, porque justamente no tiene antiglucolítico y cuando uno lo separa y este tubo tiene gel, me queda todo lo que tiene que ver con el suero arriba y el paquete celular abajo, impidiendo así el consumo de glicemia. Con lo cual la glicemia la haríamos en tubo seco. Después tenemos el ionograma. Tenemos que saber que bioquímica acepta todo lo que tiene que ver en tubo de heparina y todo lo que tiene que ver con tubo seco. Tenemos que saber que todo lo que podemos hacer en heparina lo podemos hacer en seco, pero no al revés. Hay ciertos estudios, como por ejemplo el proteinograma electroforético, se va a realizar sí o sí en tubo seco, pero no lo podemos realizar en heparina. En este caso, el ionograma juega para los dos lados y tenemos que ver también que inmunología, en este caso, va a aceptar el BDRL, que solo acepta lo que es el tubo seco, con lo cual el ionograma lo podríamos hacer también en tubo seco, eliminando así el tubo de heparina. Nos queda para el final la vez, que aprendimos que hay un tubo específico para justamente hacerla, que es el tubo de citrato 1 en 4, pero también aprendimos que hay otro tubo que eventualmente lo podemos utilizar porque no me altera la morfología celular y no me altera lo que es la velocidad de eritrosedimentación, como es el tubo de ETA, con lo cual el tubo de citrato 1 en 4 también lo podríamos eliminar y realizaríamos la velocidad en lo que es el tubo de ETA. Ustedes ven que pasamos de tener 6 tubos a tener 3 tubos, donde de alguna manera reducimos muchísimo el volumen a extraer y más si la vena es complicada. A su vez, si tenemos aún la mala suerte de que no me da para llegar a los diferentes enrases, podemos ayudarnos de los tubos pediátricos que eventualmente vamos a tener en la policlínica para poder cumplir con todos estos estudios que ustedes ven acá y el paciente pueda llegar a tener los resultados en tiempo y forma para eventualmente después cuando vean al médico y en base a eso se tomen decisiones. Pero bueno, nos pareció bastante interesante poder mostrarles al menos en estos breves 5 o 7 minutos este tema, porque bueno, nos puede pasar en la policlínica y tenemos que saber qué tubo podemos rechazar y cuál no. Algo que me parece muy importante, todo lo que se hace en heparina, voy a ir para atrás, todo lo que se hace en heparina para bioquímica se puede hacer en seco, pero no todo lo que se hace en seco se puede hacer en heparina. Esto después lo vamos a ir agudizando y lo vamos a ir profundizando y refinando a medida de que ustedes vayan sacando sangre y bueno, nos empiecen a surgir dudas y frente a esas dudas vamos a poder resolver con ustedes y vamos a ver qué tubo descartar y qué no. Así que bueno chicos, nada, los dejo por acá, cualquier cosa, comentarios, mensajes como siempre y yo los veo en la que viene. Saludos para todos.